Eran las 11 de la noche cuando recibí un mensaje de Lucía diciéndome que llegaría tarde, que estaba con Marta en su casa, que habían abierto una botella de vino y que se había perdido la noción del tiempo. Fue un mensaje inocente, sin detalles innecesarios, sin justificaciones que sonaran forzadas, solo una explicación breve que cualquier marido confiado habría aceptado sin dudar. Pero yo no era un marido confiado, al menos ya no. Algo en mi cabeza me dijo que revisara el Instagram de Marta, que confirmara si de verdad estaban juntas, no porque quisiera espiarlas, sino porque algo dentro de mí me gritaba que algo no cuadraba. Entré a su perfil y ahí estaba, una historia subida hacía menos de una hora, una copa de vino sobre la mesa de su salón, la televisión encendida al fondo, pero ni rastro de Lucía. No había fotos de ellas juntas, ni risas en la cámara frontal, ni una de esas historias en las que etiquetan a la otra diciendo noche de chicas. Nada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no de miedo, sino de una certeza incómoda que me oprimió el pecho con la fuerza de una verdad que aún no podía demostrar. Salí de la aplicación, bloqueé la pantalla del móvil y traté de pensar con claridad. Quizás Marta simplemente no la había etiquetado, quizás Lucía sí estaba allí y yo solo estaba siendo paranoico, pero mi instinto me decía que no, que algo andaba mal. Me levanté de la cama y fui al salón. Me serví un vaso de agua y me quedé mirando la puerta de casa como si con eso pudiera acelerar su llegada, como si con solo desearlo pudiera verla entrar y convencerme de que todo estaba bien. Pero no estaba bien. En el silencio de la noche, con la única compañía del tic-tac del reloj, cada minuto que pasaba sin que ella apareciera hacía crecer la sospecha dentro de mí. Cuando finalmente escuché la cerradura girar, me forcé a respirar hondo y a no precipitarme. Lucía entró con una sonrisa ligera, con el pelo perfectamente arreglado y un leve aroma a perfume nuevo que nunca le había sentido antes. Me miró con esa expresión despreocupada que siempre tenía cuando llegaba tarde, como si no pasara nada, como si yo no tuviera motivos para dudar. Hola, cariño, dijo mientras dejaba su bolso en la mesa y se quitaba el abrigo con la calma de quien no tiene nada que ocultar. Se nos fue el tiempo con Marta, lo siento, estaba a punto de escribirte de nuevo. No respondí de inmediato, solo la observé, intentando captar cualquier señal de incomodidad, cualquier gesto que delatara que estaba mintiendo. Quería creerle, quería ser el marido que acepta la explicación sin cuestionarla, pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Con Marta? Pregunté finalmente, intentando sonar casual. Sí, estuvimos toda la noche en su casa, poniéndonos al día, hablando de todo y de nada, ya sabes cómo somos, respondió mientras se dirigía al dormitorio, como si la conversación no tuviera mayor importancia. La seguí con la mirada y luego saqué el móvil de mi bolsillo. Deslicé el dedo por la pantalla, abrí Instagram de nuevo y, sin decir nada, le mostré la historia de Marta. Ella se quedó quieta por un segundo, apenas un parpadeo de sorpresa, antes de recuperar la compostura. ¿Y? Preguntó con una sonrisa forzada. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Que no sales en ninguna foto, que no te etiquetó, que si estuviste toda la noche con ella, ¿por qué parece que estaba sola? Hubo un breve silencio antes de que se encogiera de hombros con naturalidad, como si todo esto le pareciera una tontería. ¿En serio, Alejandro? ¿De verdad te pones así porque no aparezco en una historia? Tal vez simplemente no quiso grabar todo, tal vez ni siquiera pensó en eso, a veces te montas unas películas en la cabeza. No dije nada. Me limité a mirarla y fue en ese momento cuando noté algo en su expresión, un brillo distinto en sus ojos, una mínima rigidez en su mandíbula, un rastro de incomodidad disfrazado de indignación. No lo supe con certeza en ese instante,
pero algo me dijo que lo que estaba empezando a descubrir era solo el principio de algo mucho peor. No insistí en la conversación porque sabía que no iba a sacarle nada en ese momento. Si la confrontaba más, solo se pondría a la defensiva y me lanzaría alguna frase indignada sobre cómo estaba empezando a actuar como un paranoico controlador. Y no quería darle la oportunidad de cambiar la narrativa a su favor. Me limité a asentir lentamente y a dejar que pensara que había logrado convencerme, que su explicación me había parecido suficiente, que estaba dispuesto a dejarlo pasar, pero en cuanto se metió en la ducha, cogí su bolso con la calma de quien ha tomado una decisión irreversible y empecé a revisarlo con una precisión casi mecánica. Su móvil no estaba dentro, seguramente lo había dejado cargando en la mesita de noche, pero en un lateral del bolso encontré un recibo arrugado de un restaurante que no conocía, fechado esa misma noche, con una cuenta para 2 personas y una botella de vino. No había ninguna razón para que estuviera cenando en un sitio así con Marta cuando siempre se quejaba de lo caro que era salir a comer fuera y cuando, según ella, solo habían estado en casa charlando. Dejé el recibo en su sitio y me dirigí al dormitorio, asegurándome de que no hubiera movimientos bruscos que delataran mi búsqueda. Su móvil estaba donde imaginé, pero con la pantalla bloqueada, y aunque sabía su contraseña, preferí no arriesgarme a que notara algo extraño si intentaba revisarlo. En su lugar, cogí mi propio móvil y busqué el nombre del restaurante en Google, encontrando su ubicación en el centro de Madrid. Un sitio elegante de esos que frecuentan las parejas que quieren impresionar o los amantes que quieren esconderse en un rincón apartado. Miré la hora de la compra en el recibo, 21:37. A esa hora, según su mensaje, ella estaba en casa de Marta, pero su tarjeta decía otra cosa. El agua de la ducha se apagó y volví a colocar el móvil en la mesita antes de que saliera envuelta en una toalla con el cabello aún goteando. Me miró de reojo mientras secaba su cuello con calma y se metía en el armario a buscar ropa para dormir, como si todo estuviera en orden, como si nada en la noche hubiera sido digno de más preguntas. Voy a acostarme ya, estoy muerta, dijo con un bostezo fingido, sin siquiera voltear a verme. Marta, ¿qué tal? Se quedó quieta por un segundo, apenas perceptible, antes de soltar una risita ligera mientras se sentaba en la cama para ponerse la crema en las piernas. Igual que siempre, me estuvo contando un drama con su jefe, ya sabes cómo es, siempre peleando con alguien en la oficina. ¿Y dónde cenasteis? Ahí fue cuando lo noté de verdad, el primer titubeo real. El primer instante en el que la seguridad con la que me hablaba se quebró un poco. Su mano se detuvo en su muslo por una fracción de segundo y luego se encogió de hombros con aparente naturalidad. En su casa, pedimos comida. Ah. ¿Seguro? Me miró con el ceño fruncido, como si no entendiera por qué insistía en algo tan absurdo. ¿Qué? Sí, claro. ¿Por qué preguntas? Porque tengo en mi mano un recibo de un restaurante en el centro que dice otra cosa. El color se le fue de la cara en cuestión de segundos, y durante un instante no supo qué decir, lo vi claramente en sus ojos, ese pánico que surge cuando una mentira queda expuesta sin espacio para retroceder. Intentó recomponerse rápido, cruzándose de brazos y adoptando una postura ofendida, como si el problema aquí fuera mi insistencia y no su mentira descarada. ¿De verdad me estás revisando el bolso? ¿Ahora también eres de esos que espían a su mujer como si fuera una delincuente? No esquives la pregunta, Lucía. ¿Por qué me dijiste que estabas con Marta cuando en realidad estabas en otro sitio cenando con alguien más? Se mordió el labio y apartó la mirada hacia la pared, buscando una respuesta que no la dejara en peor situación, pero yo ya lo sabía. Podía ver la mentira formándose en su cabeza, el intento de control de daños, el giro que intentaría darle a la historia para que pareciera menos grave de lo que era.
Está bien, fui a cenar, pero no significa nada, dijo finalmente, soltando un suspiro pesado. Iba a contártelo, pero sabía que te pondrías así. ¿Así cómo? Así, paranoico, sospechando de todo. No quería tener esta conversación porque sabía que ibas a reaccionar exageradamente. Me reí sin ganas, porque no podía creer que tuviera el descaro de intentar hacerme sentir culpable por descubrir su mentira. No es paranoia cuando estás escondiendo cosas. Si no había nada que ocultar, ¿por qué me dijiste que estabas con Marta? Porque pensé que me ahorrarías el interrogatorio si no te decía que cené con un compañero de trabajo. ¿Un compañero de trabajo? Asintió con rapidez, aferrándose a esa versión como si pudiera hacerla real solo con insistir. Sí, nada del otro mundo. Íbamos a salir con más gente, pero al final solo fuimos nosotros dos y no quería que pensaras mal. Lo que hace que piense mal no es la cena, es la mentira. Me sostuvo la mirada durante unos segundos, tratando de evaluar hasta dónde podía sostener su historia sin que se derrumbara. No hay nada más, Alejandro. No hice nada malo. Quería creerle, quería poder decir que estaba exagerando y que solo había sido una mala decisión de su parte ocultarme esa cena, pero algo en su expresión me decía que esto era solo la superficie de algo más grande. No insistí más esa noche, porque sabía que si la presionaba demasiado, cerraría la puerta por completo y no conseguiría más respuestas. En su lugar, asentí lentamente, fingiendo que su explicación me bastaba, que su historia tenía sentido, que podíamos dejarlo ahí. Me metí en la cama a su lado y esperé a que se durmiera. En cuanto su respiración se volvió pesada, cogí su móvil, marqué su código sin dudar y empecé a buscar lo que ya temía encontrar. Desbloqueé su móvil con el código que conocía desde siempre, el que usaba para todo, pero cuando la pantalla se iluminó, me encontré con algo que no esperaba. No había notificaciones, ni mensajes recientes, ni siquiera un rastro de actividad sospechosa. Revisé WhatsApp y las últimas conversaciones eran inofensivas, con Marta, con su madre, con el grupo del trabajo. Entré en su galería y no había fotos recientes más allá de las que ya había visto en su perfil de Instagram. Casi sentí alivio, pero solo duró un segundo, porque algo no tenía sentido. Si realmente había cenado con alguien, si estaba ocultando algo, habría indicios, algún mensaje, una llamada, un mínimo rastro, pero estaba todo limpio, demasiado limpio. Salí de las aplicaciones y revisé su configuración, fui directo al almacenamiento interno y ahí lo vi, la aplicación de WhatsApp había sido reinstalada esa misma noche, exactamente a las 23:10. Poco antes de llegar a casa. Me quedé mirándolo durante un rato, sintiendo como el enojo volvía a subir dentro de mí. No solo me había mentido sobre dónde estuvo, sino que además había borrado todo antes de entrar a casa. No podía ser solo una cena inocente, nadie borra su historial de mensajes por una conversación sin importancia. Salí de la aplicación y me dirigí a su correo electrónico. Ingresé a la papelera, y ahí estaba la confirmación de la reserva del restaurante, enviada por una dirección desconocida, un nombre que no reconocí de inmediato. Pero que al buscar en Google me llevó a un perfil de LinkedIn de un hombre que trabajaba en la misma empresa que Lucía. No podía seguir mirando la pantalla sin sentir que el estómago se me revolvía. Me levanté despacio, asegurándome de no despertarla, y salí del dormitorio con el móvil aún en la mano. Me metí en la cocina y me apoyé contra la encimera mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Todo apuntaba a lo mismo. Lucía no solo me había mentido sobre con quién había estado, sino que se había tomado la molestia de borrar cualquier prueba, de asegurarse de que no quedara ningún rastro de su conversación con ese tipo. No podía ser una simple coincidencia.
Regresé al salón, me senté en el sofá y desbloqueé el móvil otra vez. Revisé la papelera de WhatsApp, esperando encontrar algo que se le hubiera pasado por alto, pero estaba vacía. Luego fui a la sección de almacenamiento del sistema y busqué archivos recientes, y ahí, entre los registros eliminados, encontré capturas de pantalla de conversaciones que ella misma había borrado. Respiré hondo y abrí la primera. Me encantó esta noche, ojalá pudiera quedarme más tiempo contigo. La siguiente era una respuesta de él. Yo también lo deseo, pero no quiero presionarte. Sé que esto es complicado para ti. Sentí un nudo en la garganta mientras deslizaba para ver más. No quiero que pienses que me arrepiento, porque no es así. Es solo que me da miedo todo esto. Había más capturas, algunas con conversaciones cortas, otras con mensajes largos en los que se notaba claramente que esto no era un simple coqueteo ni una amistad malinterpretada. Habían pasado cosas, quizás esa noche, quizás antes, pero estaba claro que había una relación entre ellos, algo que Lucía no había planeado contarme nunca. Escuché un ruido en el pasillo y giré la cabeza de inmediato. Lucía estaba ahí, de pie, con la mirada clavada en el móvil que yo tenía en las manos. No dijo nada al principio, pero su cara lo decía todo. No había sorpresa, solo miedo, solo la certeza de que lo sabía todo. ¿Qué es esto, Lucía? Pregunté sin levantar la voz, sin siquiera moverme. Ella parpadeó varias veces, como si su cerebro estuviera intentando encontrar la manera de salir de esa situación. Alejandro, no es lo que parece. Ah, ¿no? Porque parece que estuviste con alguien más esta noche, parece que borraste todo para que no lo viera, parece que hay mensajes diciendo que no te arrepientes de lo que hiciste. Se llevó una mano a la frente y suspiró, sin mirarme directamente. Déjame explicarlo, por favor. No quiero que me lo expliques, quiero que me digas la verdad. Toda la verdad, sin rodeos, sin mentiras. Dudó un instante, pero luego asintió lentamente y se acercó a la mesa del salón, sentándose frente a mí, con los hombros caídos y la expresión de alguien que ya no tiene escapatoria. No quería que te enteraras así, susurró. Entonces, ¿cómo pensabas decírmelo? ¿O nunca ibas a hacerlo? No sé, Alejandro. Todo se me fue de las manos. La miré con el asco acumulándose en mi garganta. ¿Desde cuándo? Hace unos meses. Sentí que todo se derrumbaba a mi alrededor. No había sido una tontería de una noche, no había sido un error puntual, era algo que llevaba tiempo, algo que había crecido a mis espaldas mientras yo seguía pensando que nuestro matrimonio estaba bien. ¿Te acostaste con él? Lucía cerró los ojos y asintió muy despacio, como si quisiera retrasar el momento en el que tuviera que admitirlo en voz alta. Sí. No supe qué hacer en ese momento. Me quedé mirándola, intentando entender en qué momento todo había cambiado, cuando había empezado a alejarse de mí lo suficiente como para hacer esto. ¿Por qué? Ella levantó la vista, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No sé, Alejandro. No tengo una respuesta que haga esto menos doloroso. No quiero justificarme, no quiero mentirte más. Solo, pasó. Me levanté sin decir nada y caminé hasta la puerta. ¿A dónde vas? A cualquier sitio que no sea aquí. Cogí las llaves y el abrigo, y antes de salir de casa, sin mirarla, le dije lo único que podía salir de mi boca en ese momento. No te atrevas a tocarme, a buscarme, a intentar arreglar esto. Mañana hablamos. Y salí sin saber si volvería. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid,
sintiendo el aire frío de la madrugada mientras intentaba ordenar mis pensamientos, pero todo en mi cabeza giraba alrededor de las mismas imágenes, las mismas palabras, la misma confesión que me había dejado paralizado. No podía comprender cómo una persona con la que había compartido 15 años de mi vida, con la que había construido una familia, podía mirarme a los ojos y decirme con tanta facilidad que me había estado engañando durante meses. No había lágrimas en mí, no había gritos ni explosiones de ira, solo un vacío insoportable que me hacía sentir que nada de lo que había construido tenía sentido. No podía volver a casa, no todavía, así que terminé en el único sitio donde sabía que encontraría un poco de claridad, el apartamento de mi hermano, Javier. No tuve que llamar a la puerta más de una vez. Apenas abrió y me vio la cara, frunció el ceño y se hizo a un lado para dejarme pasar sin hacer preguntas. Javier era de esas personas que no necesitaban explicaciones para saber cuando alguien estaba al borde de la ruptura. Se limitó a servirme un vaso de whisky y se sentó en el sofá frente a mí, esperando a que hablara. Lucía me ha estado engañando, solté, sintiendo por primera vez el peso real de esas palabras. Javier apoyó los codos en las rodillas y me observó en silencio por unos segundos antes de asentir lentamente. ¿Cómo lo descubriste? Me mintió sobre dónde estuvo anoche, revisé su móvil y encontré mensajes, capturas de pantalla, lo admitió todo. Lleva meses acostándose con otro. No supe qué esperaba como respuesta, pero la reacción de Javier fue la más simple y honesta que podía recibir. Hija de puta. No contesté. No porque no estuviera de acuerdo, sino porque decirlo en voz alta no cambiaba nada. Pasé un rato mirando el vaso sin tocarlo, como si dentro de él pudiera encontrar alguna respuesta que hiciera que todo esto tuviera sentido. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Esa era la única pregunta que importaba y la única para la que no tenía una respuesta clara. La idea de seguir con Lucía después de esto me resultaba imposible, pero al mismo tiempo, la sola imagen de separarme, de desmantelar todo lo que habíamos construido, me resultaba igual de insoportable. No lo sé, admití, sintiendo una frustración creciente dentro de mí. Quiero joderle la vida, quiero que sienta la misma mierda que estoy sintiendo yo ahora, pero al mismo tiempo, joder, es la madre de mis hijos. Javier se pasó una mano por el pelo y soltó una risa sin humor. No es la madre de mis hijos, así que yo no tengo ninguna obligación de pensar en su bienestar. Si quieres que le jodamos la vida, dime cómo. Su respuesta me sacó una media sonrisa, la primera desde que todo esto comenzó. Pero en el fondo, sabía que la venganza inmediata no iba a resolver nada, que por mucho que quisiera verla sufrir, lo primero que tenía que hacer era enfrentarme a la realidad. Voy a volver a casa. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Si yo fuera tú, me largaría de ahí y la dejaría con su conciencia. No creo que tenga conciencia. Más razón para no gastar energía en escucharla. Pero necesitaba hacerlo. No porque pensara que había una explicación que pudiera justificar lo que hizo, sino porque necesitaba verla intentar salvarse, verla retorcerse en sus propias mentiras. Verla darse cuenta de que todo lo que tenía conmigo se había terminado. Cuando regresé a casa, Lucía estaba sentada en el sofá con la misma ropa que tenía cuando me fui, con los ojos rojos y el rostro cansado de alguien que no había dormido en toda la noche. Me vio entrar y se puso de pie de inmediato, pero levanté una mano para detener cualquier intento de acercamiento. No quiero que me toques. Lucía cerró los ojos un instante y asintió, mordiéndose el labio con nerviosismo. Pensé que no ibas a volver. No lo hice por ti. No dije nada más, solo me dirigí a la mesa del salón y me senté, esperando a que hablara.
Ella tragó saliva, caminó lentamente hasta quedar frente a mí y se dejó caer en la silla con las manos entrelazadas. No sé por dónde empezar. Por la verdad. Te la dije anoche. No. Me dijiste lo mínimo necesario para aliviar tu culpa. Ahora dime todo. Lucía respiró hondo y apartó la mirada antes de hablar. Conocí a Diego en la oficina hace unos meses, no fue algo planeado ni algo que buscara, simplemente empezamos a llevarnos bien, hablábamos todo el tiempo, nos reíamos de las mismas cosas, y cuando me di cuenta, ya me importaba más de lo que debía. No aparté la mirada de ella ni un segundo. ¿Y cuándo decidiste cruzar la línea? No hubo un momento exacto, solo pasó. Siempre hay un momento exacto. Se frotó la cara con frustración, como si no soportara mi tono, como si yo fuera el que estaba haciendo esto difícil. Fue en un viaje de trabajo, nos quedamos hasta tarde en el bar del hotel y después pasó. ¿Cuántas veces? Dudó un instante antes de responder. No lo sé. Sí lo sabes. Más de 10. No reaccioné. No porque no sintiera nada, sino porque ya no había espacio en mi cabeza para más dolor. ¿Alguna vez pensaste en decirme la verdad antes de que te descubriera? No. Entonces, ¿qué esperabas que pasara? Lucía se encogió de hombros, con lágrimas corriéndole por la cara. No lo sé, Alejandro, nunca pensé que esto llegaría tan lejos. Me quedé en silencio durante varios segundos, observándola. Mirando a la mujer que había sido mi esposa durante tantos años, la madre de mis hijos, la persona con la que había compartido mi vida y que ahora me parecía un ser completamente ajeno. No puedo perdonarte. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. No quiero seguir contigo. Se llevó una mano a la boca y asintió con la cabeza, aceptando lo inevitable. Me levanté y la dejé ahí, sentada en el mismo sitio donde había comenzado a destruir todo. No me fui de inmediato porque tenía un plan en mente, uno que había estado tomando forma en mi cabeza desde el momento en que Lucía admitió todo sin intentar pelear, sin intentar negarlo hasta el último segundo. No quería simplemente irme y dejarla con su culpa, no quería ser el hombre que se aleja en silencio mientras ella sigue con su vida, con su amante, con la seguridad de que, aunque perdió su matrimonio, al menos lo hizo sin consecuencias. Lucía debía entender lo que significaba destruir una familia, debía sentir el mismo dolor, la misma humillación, la misma desesperación que yo había sentido cuando descubrí sus mensajes con Diego. Cuando vi que todo lo que creía real no era más que una mentira cuidadosamente construida. Pasé los siguientes días actuando con calma, manteniendo la rutina como si estuviera en estado de shock, como si no tuviera la energía suficiente para tomar decisiones drásticas. Lucía creyó que estaba aceptando la situación con resignación, que solo necesitaba tiempo para procesarlo todo, y en cierta forma tenía razón, pero no como ella imaginaba. Mientras ella trataba de ser amable, de hablarme con cuidado, de no empujarme demasiado para no empeorar las cosas, yo estaba organizando cada paso de lo que iba a hacer. No me conformaría con el divorcio, no me bastaba con marcharme y dejar que siguiera con su vida, porque no merecía salir de esto con tranquilidad. El primer paso fue asegurarme de que Diego sintiera el mismo miedo que yo había sentido cuando encontré los mensajes, cuando confirmé que mi esposa no era la persona que creía. Conseguí su número de teléfono con facilidad, Lucía lo había guardado bajo un nombre falso en su agenda, pero los chats que había recuperado del móvil hablaban demasiado de él como para que fuera difícil encontrarlo. No lo llamé ni le envié mensajes. No quería darle la oportunidad de prepararse, solo me aseguré de conseguir suficiente información sobre él. Trabajaba en la misma empresa que Lucía, pero en otro departamento,
tenía una esposa que, según las fotos de sus redes sociales, aún no sabía nada de lo que estaba pasando. Decidí que ella debía ser la primera en enterarse. Imprimí cada captura de pantalla de las conversaciones, cada detalle de los encuentros, cada mensaje donde Diego le decía a Lucía que no podía dejar de pensar en ella, que se moría por verla, que quería estar con ella sin restricciones. Metí todo en un sobre sin remitente y lo envié directamente a la casa de su esposa con una nota simple: tu marido lleva meses acostándose con la mía. Tal vez quieras saberlo antes de seguir compartiendo tu vida con él. No me preocupé por el resto, porque sabía que el caos se encargaría de lo demás. Luego pasé al siguiente punto de mi plan: arruinar la imagen de Lucía en su entorno. No era suficiente con que sufriera en privado, ella debía enfrentarse a la realidad de lo que había hecho, sin poder esconderse detrás de una versión suavizada de los hechos. Comencé por nuestros amigos en común, organizando una cena con el pretexto de querer hablar con ellos sobre lo que estaba pasando en mi vida. No di detalles en los mensajes, solo pedí que vinieran porque tenía algo importante que contarles. Lucía no sospechó nada, pensó que era parte de mi proceso, que necesitaba apoyo emocional, que todavía estaba en esa fase donde el engañado busca comprensión antes de tomar una decisión. Cuando todos estuvieron en la mesa, cuando ella ya se había relajado un poco pensando que esto sería solo una noche incómoda pero sin consecuencias reales, saqué las copias de los mensajes y las dejé caer en el centro de la mesa. Nadie entendió al principio, hasta que hablé con calma, sin levantar la voz, sin mostrar rabia ni tristeza. Lucía me ha estado engañando durante meses con un compañero de trabajo. Aquí están las pruebas. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, tan denso que podía sentir la incomodidad de todos mientras tomaban los papeles y empezaban a leer. Lucía se quedó paralizada, con el rostro completamente pálido, sin saber qué hacer, sin saber si debía hablar o quedarse en silencio, pero no le di esa opción. No quiero que piensen que estoy exagerando, así que mejor lean ustedes mismos. Uno a uno fueron reaccionando, algunos dejando los papeles en la mesa como si les quemaran los dedos, otros mirándome con una mezcla de compasión y enojo. La peor parte para Lucía fue ver la expresión de las mujeres en la mesa, sus propias amigas mirándola con desprecio, sin saber qué decirle, sin encontrar una excusa para defenderla. No le di tiempo a explicarse, no permití que intentara suavizarlo con palabras vacías. No espero que tomen partido, ni que elijan entre nosotros. Solo quiero que sepan la verdad, que no se dejen engañar cuando ella intente dar su versión de los hechos. Lucía intentó hablar, pero la interrumpí sin mirarla. No me interesa lo que tengas que decir, ya tuviste meses para tomar decisiones, para ser honesta, para hacer las cosas bien. No lo hiciste, así que ahora te toca vivir con las consecuencias. Me levanté de la mesa sin esperar más, sin quedarme a ver cómo intentaba recoger las piezas de su imagen destrozada. Salí del restaurante y dejé que fuera ella quien enfrentara las miradas de todos, quien sintiera el peso del juicio, de la decepción, de la traición expuesta sin filtros. No me importaba lo que hiciera después, si intentaba dar explicaciones, si trataba de justificarse, porque nada de eso cambiaba lo que ya había hecho. Cuando llegué a casa, vi sus llamadas perdidas en mi móvil, los mensajes que había enviado pidiéndome que volviera, que habláramos, que no la dejara así, pero no respondí. Fui directo a la habitación, saqué una maleta y empecé a meter mis cosas sin prisa, sabiendo que esa casa ya no era mía, que esa vida que habíamos construido se había acabado. No pensaba quedarme ni un día más en el mismo techo que ella. A la mañana siguiente, cuando finalmente llegó, me encontró en la puerta con la maleta lista. Alejandro, por favor. No hay nada que puedas decir que cambie lo que hiciste. Déjame explicarlo.
no me interesa escucharlo. Le tendí un sobre con los papeles del divorcio, ya preparados con la ayuda de mi abogado. Fírmalos cuando quieras, no tengo nada más que hablar contigo. No esperé su respuesta, no me detuve a ver si lloraba o si intentaba retenerme, solo salí por la puerta y la dejé ahí, con su vergüenza, con su soledad, con la vida que había elegido construir a mis espaldas. No miré atrás cuando salí de casa, no quise ver su expresión ni darle la oportunidad de suplicar más. Sabía que, en cuanto cerrara la puerta, intentaría llamarme, llenarme el móvil de mensajes pidiendo otra oportunidad, pidiendo que al menos la escuchara, intentando justificar lo que no tenía justificación. Pero no me interesaba. Mientras caminaba por la calle con mi maleta, con los papeles de divorcio aún en sus manos, supe que, por primera vez en semanas, tenía el control de mi propia vida. No era el hombre engañado que se quedaba atrapado en la duda, ni el esposo que intentaba arreglar lo irreparable, ni el marido que se hacía preguntas sin respuesta. Era un hombre que había tomado una decisión y que no iba a dar marcha atrás. Me instalé en el apartamento de mi hermano Javier, quien, sin hacer preguntas, me ofreció su sofá y una cerveza fría mientras me dejaba espacio para asimilar lo que acababa de hacer. No necesitaba hablar en ese momento, no quería volver a repasar la historia, no tenía ganas de analizar cómo había llegado hasta ahí. Solo quería respirar sin sentir el peso de la traición en mi pecho. No revisé el móvil en toda la tarde, no quería ver su nombre en la pantalla, no quería leer excusas, no quería enfrentarme a la desesperación de alguien que ya no tenía ninguna importancia en mi vida. Pero al día siguiente, cuando desperté con la cabeza más despejada y vi las llamadas perdidas, los mensajes largos llenos de explicaciones, supe que tarde o temprano tendría que enfrentarla una última vez. A las 6 de la tarde recibí la llamada que no podía ignorar. Era sobre los niños. Sabía que eventualmente tendríamos que hablar de ellos, de cómo íbamos a manejar todo, de cómo les explicaríamos lo que estaba pasando, y aunque la sola idea de sentarme frente a Lucía me revolvía el estómago, respondí. Alejandro, gracias por contestar. Dime qué quieres. Podemos hablar, por favor. No sobre nosotros, sino sobre los niños. ¿Dónde estás? En casa. No le respondí, simplemente colgué y salí. No tenía intención de quedarme más tiempo del necesario, solo quería dejar las cosas claras. Establecer los términos de nuestra separación y asegurarme de que los niños no quedaran atrapados en el desastre que ella había causado. No quería gritos, no quería otra confrontación, solo quería cerrar esto de una vez. Cuando llegué, Lucía ya estaba esperándome en la sala. No se había arreglado, no tenía maquillaje, no había intentado disfrazar su desesperación detrás de una imagen cuidada. Parecía más cansada de lo que la había visto en años, con el cabello desordenado y los ojos hinchados de alguien que había pasado toda la noche llorando. En otro momento, en otro contexto, quizás habría sentido compasión, pero no ahora. No cuando todo lo que veía en su cara no era sufrimiento por lo que había hecho, sino angustia por estar enfrentando las consecuencias. Gracias por venir. Me senté en el sofá sin responderle, esperando a que hablara. No quiero hacer esto más difícil de lo que ya es, pero tenemos que hablar de los niños. Eso ya lo sé. ¿Cuál es tu propuesta? Lucía tragó saliva y bajó la mirada por un instante antes de recuperar la compostura. Quiero que sigamos compartiendo la custodia como siempre, que no cambie nada para ellos. No quiero que los niños sufran por lo que pasó entre nosotros. No van a sufrir por mi culpa, Lucía. No estoy diciendo que. Dime cómo planeas explicarles lo que hiciste. Su respiración se volvió inestable y por un momento pareció que iba a derrumbarse, pero se obligó a mantenerse firme.
No creo que sea necesario entrar en detalles. Solo quiero que sepan que, aunque ya no estemos juntos, seguimos siendo sus padres y que los amamos. No les voy a mentir. No digo que les mientas, pero por favor, Alejandro, no hagas que me odien. Eso depende de ellos, no de mí. Lucía cerró los ojos un segundo y respiró hondo. ¿Puedes al menos hablarme sin ese tono de odio? No te odio, Lucía. ¿Entonces qué sientes? Me quedé en silencio por un momento, buscando la respuesta en mi propia cabeza. Había pasado por todas las emociones posibles en las últimas semanas: furia, tristeza, desesperación, impotencia. Pero ahora, sentado frente a ella, viendo su rostro marcado por la culpa y el miedo, solo sentía vacío. Nada. Lucía parpadeó varias veces y asintió lentamente, como si mis palabras fueran el golpe final que no había esperado recibir. Me equivoqué, Alejandro. Eso ya lo sé. No quiero perderte así. No es cuestión de lo que tú quieras. Se frotó las manos con nerviosismo y luego levantó la vista para mirarme directamente a los ojos. ¿En algún momento crees que podríamos ser amigos? Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque la pregunta era tan absurda que no podía evitarlo. No. Pero. Lucía, destruiste nuestro matrimonio, mentiste durante meses, me hiciste sentir como un idiota y ahora esperas que, después de todo eso, podamos ser amigos. ¿De verdad crees que eso es posible? Solo quiero arreglar las cosas. Algunas cosas no se pueden arreglar. Se quedó en silencio, sin encontrar más argumentos, sin tener nada más que decir que no fueran las mismas excusas vacías que ya no tenían ningún peso. Voy a buscar otro lugar para vivir, pero los niños seguirán viéndome como siempre. No voy a pelear contigo por la custodia porque no quiero que ellos paguen por lo que hiciste. Pero quiero que entiendas algo: no somos familia, no somos amigos, no somos nada. Sus labios temblaron y supe que estaba a punto de llorar, pero no me importó. Me puse de pie y caminé hacia la puerta sin mirarla, sin esperar su respuesta, sin darle el gusto de pensar que todavía me afectaba. Antes de salir, sin siquiera girarme, dejé mis últimas palabras. Fírmalos y mándaselos a mi abogado. No quiero volver a esta casa nunca más. Y sin más, cerré la puerta tras de mí.